Profesor, compañeros, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre estructura de conflictos, que está integrado por las líderes Noemí Chura Condori, Patti Maribel Coila Pacompía, Rosa María Condorena Condori, Abigail Rudy Cochirú y Moroco, Mónica Lisbeth Cuaquira Yucra, Luz Casilda Condori Mamani. Bueno, comenzaré yo. Yo soy la líder Abigail Rudy Cochirú y Moroco, que dará la introducción. Bueno, este ensayo parte de la idea que de la temática de conflictos tiene que abordarse. Se funda en la idea que es el conflicto, es natural y necesario para el crecimiento y la transformación social, y que no estamos condenados a expresar y resolver nuestras diferencias de manera deshumanizante. Es posible y es nuestro deber aprender y practicar unos métodos, no de eliminar el conflicto, sino de canalizarlo hacia expresiones y fines productivos y constructivos. El conflicto siempre forma parte de nuestra existencia y está presente a lo largo de nuestras vidas, y es el elemento inherente para las relaciones sociales. Desarrollo. Comenzaremos con las personas. Las personas para Lederach, las personas son elementos principales, o sea, es el protagonista, y comprende por dos puntos. Primero está comprender la magnitud del problema. Lo primero que hay que hacer para analizar un conflicto es comprender la magnitud del problema, comprender qué, por qué se ha generado el problema, por quiénes son los involucrados y qué relación tienen entre sí. Y, y debemos observar qué papel desempeña cada uno, el afectado y el involucrado. El segundo punto, la dinámica de encerrarse en sí mismo. En en este punto quiere decir que las personas implicadas a menudo solo se limitan en sus razones, o sea, que solo quieren exigir las soluciones que a ellas les benefician y no quieren escuchar a las personas afectadas, sus razones o sus preocupaciones. Bueno, doy pase a la líder Luz. Bueno, profesor y compañeras, buenas noches. Yo soy la líder Luz Casino con Dari Mamani, ¿no? Voy a continuar con la exposición sobre el proceso, ¿no? Bueno, con el término proceso que nos referimos, ¿no?, al modo en que un conflicto se desarrolla, ¿no? Y sobre todo en la manera como es que la gente, ¿no?, trata de resolver o sea, los problemas, ¿no? Bueno, o sea, siempre cuando hay un problema, siempre está el proceso, ¿no?, para resolverlo. Bueno, también nos dice que a veces los conflictos sociales hallan, ¿no?, su origen y en la falta de participación activa, o puede ser de manera directa, de aquellos que son afectados por las decisiones y soluciones tomadas. En un análisis de procesos siempre toma, ¿no?, en cuenta la cuestión del poder y la mutua influencia y dependencia. Y también nos señala, ¿no?, varias bases de esta influencia, lo cual está el nivel económico. Y también está el acceso a las fuentes de información. También está el acceso a los recursos materiales, como también la capacidad de controlar o de manipular lo que el otro desea. En, en, muchos casos, el problema no radica en el mismo desequilibrio de poder, ¿no?, sino en que la gente desconoce sus propios bases sobre los demás. También nos dice que en un caso dado, el deber del intermediario es el
de ayudarse, ¿no? A reflexionar sobre estas bases. Bueno, le paso a la líder Mónica Lisbeth Coaquira Yucla. Soy la líder Mónica Lisbeth Coaquira Yucra. Voy a continuar con el análisis del proceso. Voy a dar a conocer los 5 pasos. El primer paso, desacuerdo responsable. En el primer nivel tenemos lo que llamamos es el desacuerdo responsable. A este nivel los involucrados no se ven como enemigos, sino que son como colaboradores y tienen un problema por resolver y se esfuerzan en atacar más el problema y no a la persona, y el problema es de ellos y comparten la responsabilidad de solucionarlo. El antagonismo personal. La primera transformación ocurre cuando pasamos de los desacuerdos a los roces, es decir, se origina un antagonismo personal y en vez de compartir el problema entre sí, empiezan a decir que el problema es del otro. Ya no se centran en soluciones mutuas, más bien surgen las acusaciones y empiezan a tildarse las personas mutuamente de comunista, de mentiroso, embustero y entre otros. El tercer paso, la situación confusa. En el tercer nivel, la gente se ve enredada a un lío, la situación se ve tan confusa y se añaden más acusaciones. En vez de un problema surgen varios problemas y con más gente involucrada. Y en aquí se da la frase de la camisa de 11 varas. Esto nos quiere decir que una persona se mete en problemas que no les incumbe y las cosas se empiezan a complicar más. El cuarto paso, el chisme gana un lugar importante. En el cuarto nivel, el chisme gana un lugar importante. El chisme es un medio de comunicación indirecta, lo cual con base en información parcial y a menudo incorrecta. Los que tienen problema ya no se hablan mucho. En vez de hablar con la persona con quien se tiene el problema, hablan con otras personas. El quinto paso, responde a la reacción del otro y a no a los problemas del fondo. Entre los niveles de 5 y 7 se implanta la dinámica de ojo por ojo, lo cual es la venganza, es decir, se responde a la última reacción del otro y no a los problemas del fondo, y esto se crea espiral y de pronto se pasa del enojo a la hostilidad abierta, en la cual se da la actitud provocativa, lo cual sin ninguna razón y hasta se puede llegar a violencias. Y también esto cambia la organización social y a menudo crea dos campos. Suele entonces decirse, ¿estás con nosotros o estás con ellos? Bien, paso la palabra a la líder Patti Maribel Cuilapa Compía. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy la líder Patti Maribel Coilapa Compía y les hablaré de 4 sugerencias para transformar el conflicto y encaminarlo por una dirección positiva. En primer lugar, tenemos mantener el diálogo como disciplina, que esto significa que ver el problema como algo que hay que resolver y ver a la persona como un ser humano que merece respeto, escuchándola y tomándola en serio, incluso cuando nos cuestionen. Segundo, tenemos delinear, especificar los problemas a resolver. En vez de permitir la generalización vaga y la mezcla confusa, nos esforzaremos en delinear cuáles son los problemas concretos a tratar y las preocupaciones que motivan a la gente. En tercero, hablar directamente y aclarar la comunicación. Cuando el ambiente se pone algo tenso es donde la comunicación tiende a empeorarse. Y para salir de ese ambiente tenemos que hacer un doble esfuerzo por comprendernos mutuamente. Además, debemos hablar con la persona con quien tenemos el problema y no hablar de ellas con los demás. Cuarto, abrir un espacio para el diálogo. Cuando el pleito se pone feo y sobre todo cuando intervienen las reacciones fuertes, en donde la gente no se habla y ni se ve, y si es que ocurre este caso, hay que buscar abrir poco a poco canales de diálogo para así lograr la confianza de ambas partes. El problema, todo conflicto más grande o pequeño que sea, se concibe como un problema.
donde el problema es un hecho o circunstancia que requiere una pronta solución. Este tipo de situaciones pueden presentarse en cualquier ámbito. Puede ser a nivel social, como la desigualdad o la pobreza, o a nivel personal, que son los conflictos sentimentales o familiares, o a nivel económico, que se refiere a la falta de empleo, a las deudas o a la mala distribución de la riqueza. Podemos decir que el conflicto innecesario tiene como componentes la mala comunicación, los estereotipos, la desinformación y la percepción equivocada del propósito o del proceso. Gracias. Continuará mi compañera Rosa María. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros todos presentes. Mi nombre es Rosa María Condorena Condori. Yo les voy a hablar sobre la estructura del conflicto. Nos dice que un conflicto se basa en las diferentes cuestiones y puntos concretos de incompatibilidad, como lo son las diferentes opiniones o los diferentes caminos a seguir, ¿no? Dependiendo al criterio que se tenga. También nos dice que las diferencias de valores y las consecuencias concretas son demasiado variantes en un problema, ya que estos dependen del tiempo, de la tierra, del derecho y de las competencias que éstas tengan. También nos dice que la comprensión de un conflicto se facilita si éstas son diferentes y pasan por diferentes procesos o facetas, donde una persona expresa su posición o da a conocer una solución para resolver el conflicto. También nos dice, por ejemplo, tenemos la estructura del conflicto, que son tres. Unos que son las personas, el proceso y el problema. Siguiente diapositiva. Bueno, como primer parte de la estructura del conflicto tenemos a la persona. Nos dice que la persona es quien toma en cuenta las emociones y los sentimientos. De la misma manera, se encarga de la necesidad humana de dar las explicaciones y las justificaciones para el desahogo, y también de esta manera ser respetados y mantener la dignidad, las percepciones del problema y la forma en la que sucede, eh, y también en la manera en que ésta afecta a cada persona. Le paso la voz a la líder Noemí Chura. Licenciado y compañeras, buenas noches. Soy la lideresa Chura Condori Noemí. Bien, proceso y problema. El proceso. Nos menciona, aquí nos da a entender que todo proceso debe ser justo para todos los actores. Asimismo, nos habla de la comunicación y el lenguaje. Cuando un trabajador social interviene ante un caso, debemos saber usar el lenguaje correcto, debido a que si no lo usamos correctamente, no llegaríamos a dar o establecer un diálogo constructivo con la población. El problema, bueno, aquí está la necesidad de cada uno, asimismo los intereses. También nos menciona las diferencias y valores esenciales que los separan y las diferentes de cada uno en cuanto al procedimiento a seguir. En cada problema va a haber un procedimiento muy diferente a seguir. No será lo mismo, por ejemplo, ante un problema de violencia, con otro que sea de discriminación, ¿no? O alcoholismo. Siguiente, compañera. Bien, aquí tenemos un esquema que sugiere, ¿no?, las facetas de trabajo en cualquier enredo. Bien, primero tenemos aclarar el origen, la estructura y la magnitud del problema. Ante una intervención o ante un problema, primeramente debemos dar a conocer o buscar, ¿no?, cuál fue el origen o por qué se ocasionó ese problema. Y segundo, también la estructura y la magnitud. Hay problemas que pueden ser resueltos con un solo procedimiento o a la ligera, pero hay problemas que necesitan tocar más a fondo, llevar serios procedimientos. Entonces, también nos menciona facilitar y mejorar la comunicación. Como les mencioné anteriormente, la comunicación es muy importante. Entonces, mediante la comunicación es con el usuario
como los trabajadores sociales también nos comunicaremos para tener una mejor fluidez, una mejor comunicación sobre el problema y cómo vamos a resolverlo. Le doy el pase a la siguiente lideresa. Como conclusión tenemos, soy la líder Pati Maribel Coelho Pacompía. Como conclusión tenemos 6 conclusiones, que en resumen hemos desarrollado un modelo popular para prestar ayuda a quienes tienen un problema basado en conceptos muy conocidos. Hemos visto que el lenguaje mismo nos sirve de ventana para entender mejor y nos orienta hacia pautas importantes en la cultura latinoamericana para resolver conflictos. En segundo lugar, tenemos que las situaciones conflictivas se conciben como un viaje. Hay que entrar en el mundo del otro para poder comprender y arreglar los problemas, basados en la confianza, la plática, el saber escuchar, la comprensión y el arreglo restaurador. Tercero, nuestro problema radica en practicar estos y en mejorar cada vez más nuestra habilidad en el difícil arte de mediar y de ayudar a quienes pasan por la experiencia de pleitos penosos y destructivos. En el cuarto lugar tenemos la confianza, la plática y el saber escuchar, la comprensión y el arreglo restaurador. Nuestro problema radica en practicar estos y en mejorar cada vez más nuestra habilidad en el difícil arte de mediar, de ayudar y de quienes pasan por la experiencia del pleito en penosos y destructivos. 5. El conflicto es considerado la mayoría de veces un proceso que implica de manera interna un choque de intereses, los cuales pueden ser analizados y algunas veces resueltos, lo que depende de la voluntad de las ambas partes. Por último, tenemos que el conflicto se puede dar en el contexto de diferentes puntos de vista, de diferentes objetivos e intereses o de una socialización, de un aprendizaje y de unas experiencias vividas personalmente y colectivamente, que son diversas. El conflicto aparece de manera social, que es natural, que no se trata de negarlo, sino de transformarlo y considerarlo como una oportunidad para poder mejorar la calidad de vida de la persona. Le doy la palabra a la lideresa Rosa María. Bueno, para finalizar con nuestra exposición, les daré a conocer el rol del trabajo social en el campo de la estructura del conflicto. Bueno, nos dice que el profesional en trabajo social cuenta con capacidades metodológicas para participar e intervenir en la resolución de los conflictos mediante un proceso metodológico general que consta de 3 momentos: el diagnóstico, la programación y la evaluación, ejerciendo así el rol educativo que busca no solo reforzar comportamientos, sino capacitar a los actores que intervienen en lo referente al manejo de habilidades, buscando potencializar capacidades para manejar, enfrentar y resolver el problema de forma más eficiente. Concluimos con nuestra exposición. Muchas gracias, licenciado, compañeros todos. Eso sería todo. Gracias por su atención, compañeros y profesor.